En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Dios Todopoderoso que tenga misericordia de mí, me perdone todos mis pecados y me lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana, y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Concédenos, te rogamos, tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad misericordiosa para con nosotros. Te damos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues seguimos con las lecturas. La primera lectura se encuentra
Y en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas, y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura se encuentra en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Esta es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para la lectura del Santo Evangelio. La lectura del Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 3, versículos 14 a 21. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por lo tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esta es palabra de Dios. Se pueden sentar. De tal manera Dios amó al pobre mundo que mandó a Jesucristo acá a venir y por su redención morir, movido por el mismo amor del cielo. Jesús murió y todo aquel que por la fe viniere a él, en Cristo amparo y paz tendrá y vida eterna gozará. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues pasó algo pues como hace un año que cambió pues toda la vida. Pues ayer hizo un año pues que yo sé que en el Distrito Escolar de San Bernardino canceló las clases para los alumnos por causa del coronavirus. Y también era el día que el gobernador Gavin Newsom pues había proclamado pues que todos deberían quedarse en casa menos los más esenciales. Pues querían tratar de hacer esto para que no se siguiera propagando el coronavirus. Y esto cambió nuestras vidas por completo. Pues también podemos ver que pasó algo en la historia que aún cambió las cosas aún más drásticamente. Pues podemos ver que Dios había creado el mundo de una manera perfecta. Pues Adán y Eva gozaban de estar en la presencia de Dios. Pues podemos ver que Dios convivió con su creación y su creación hacía perfectamente su voluntad. Pero entró el pecado y el pecado cambió todo.
pues podemos ver que Adán y Eva, en vez de gozar de estar en la presencia de Dios, ellos se escondían de Dios. Pues podemos ver que había entrado una división entre Dios y la humanidad, el pecado. Pues podemos ver que también, pues entró el pecado y los seres humanos seguían pecando y estaban bajo el juicio de Dios. Pues ahora, pues lo que merecía la humanidad era la condenación. Y pues podemos ver que entró, pues por decir, otro Dios, un Dios falso. Pues podemos ver que ya la humanidad, pues por su naturaleza pecaminosa, ya empezaba a hacer caso al diablo y a sus tentaciones. Y pues que el diablo obra, pues por medio del mundo y de nuestra propia carne. Pues podemos ver que el pecado cambió todo. Y pues de esto habla San Pablo en su carta a los Efesios. Pues los cristianos efesios, pues eran gentiles, pues eran personas que habían llegado a la fe de personas que no eran judías. Y pues ellos sí seguían a ídolos falsos. ¿Y qué es lo que decía San Pablo acerca de su antigua manera de vivir? Pues podemos ver que él escribió en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Estaban muertos por causa de sus pecados y transgresiones. Pues uno está, por causa de su naturaleza pecaminosa, están muertos espiritualmente, que seguían como al príncipe de este mundo. Y el que obra por medio del mundo. Pues tenemos tentaciones de otros aquí en el mundo. Pues diciendo, ¿qué es lo que debemos hacer y no hacer? Que no tienen los valores de Dios. Y pues uno por naturaleza hace caso pues a lo que dice en el mundo. Cae a las tentaciones del diablo. Pero también San Pablo habla de él y de sus compañeros, que eran cristianos que venían del judaísmo. En el versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y también dice, pues nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Así que toda la humanidad, sea que uno viene del judaísmo o de uno no viene del judaísmo, sea que uno adoraba a dioses falsos o no tenían la fe en el Dios verdadero, pues todos somos pecadores.
Hacemos caso a lo que nos dice el mundo y hacemos caso a los propios malos deseos que abrigamos por causa de nuestra naturaleza humana. Somos pecadores. Pues podemos ver que nosotros estamos muertos espiritualmente. Es como si tuviéramos el COVID, o más bien que como si uno hubiera muerto del COVID, pues espiritualmente. Pues uno está como en el ataúd, espiritualmente. Aunque uno esté andando aquí en este mundo, por naturaleza ante Dios, estamos muertos. Pues, pero podemos ver que aunque esto es lo que merecemos, la ira de Dios y de ser condenados, Dios nos amó. En nuestra lectura habla del amor de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Vida con Cristo, el amor de Dios. Y nuestra lectura del Santo Evangelio habla del amor de Dios. Dice, pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que muere en Él, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dice que cualquier persona que confía en Jesús tiene vida eterna. Y pues San Pablo habla de cómo es posible esto. Dice que somos salvos por medio de la gracia. 2 veces dice esto. Pues dice, por gracia, ustedes han sido salvados, el versículo 5. Y pues luego dice, porque por gracia, ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Pues dice que somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia. Por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es la misericordia que Dios nos muestra. Es lo que Él nos da gratuitamente. Aunque estamos por naturaleza bajo la ira de Dios y merecemos su condenación, Él en su amor mandó Jesús al mundo. Y Jesús en la cruz sufrió y murió por nosotros. Él fue condenado en nuestro lugar. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, sin merecerlo, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dice que nuestra salvación no es de nosotros. No hay ninguna manera que ganemos la salvación, que merezcamos, que Dios nos salve, que Él nos ame. Dice que es por medio de la fe. La fe también es la obra de Dios en nuestras vidas. Es Dios, el Espíritu Santo, obrando por medio de la palabra de Dios, obrando por medio de nuestro bautismo, que nos lleva a la fe. Y pues dice en nuestra lectura que somos salvados juntamente con Cristo.
Somos hechos vivos juntamente con Cristo, que nosotros estamos juntos con Cristo en el cielo. Esta es nuestra esperanza, pues Dios nos da la autoridad, pues sobre el pecado ya no tiene que dominarnos. Todo esto es la obra de Dios. Pues es como la vacuna en contra del COVID. Pues podemos ver que uno que recibe cualquiera de las vacunas, pues dice que uno no va a morir de COVID, que son 100% eficaces, en que uno se enferma gravemente o se muere por el COVID-19. Y la fe es como solamente estar allí, pues poniendo el brazo para que uno reciba la vacuna. Pues podemos ver que es completamente la obra de Dios, nuestra salvación. Pues, ¿alguien de nosotros trabajó en desarrollar la vacuna? ¿O en transportar la vacuna? ¿O de aplicar la vacuna? ¿O de fabricar la vacuna? ¿Tenemos que pagar para recibir la vacuna? Pues por lo menos no en este país, no directamente, pues estamos pagando con nuestros impuestos. Pero aún para que los que no paguen impuestos, pues no hay ningún cobro, pues por lo menos aquí en los Estados Unidos. Como recibimos gratuitamente, podemos pensar que aún nos recoge para llevar para recibir la vacuna, pues aunque pues tal vez en algunos casos, no sé. Pero podemos ver que la salvación es gratis. Es toda la obra de Dios. La fe es solamente exponer el abrazo para que recibimos la vacuna. Y aún esto es la obra de Dios. Nuestra salvación es gratuita, obrada por Cristo. Pero ¿para qué fin? ¿Qué son los resultados de haber sido salvados gratuitamente por Dios? Pues dice San Pablo en nuestro versículo 10 de la lectura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Pues aquí habla de las buenas obras, pero no para que nos salvemos, sino como una consecuencia de nuestra salvación. Pues dice que somos hechos en Dios. Pues dice que somos salvos completamente por Dios y que Dios ha preparado las buenas obras que Él quiere que hagamos. Él nos ha capacitado para poder servirle. Y pues usando pues la imagen de la vacuna del COVID, pues podemos ver que Dios pues nos ha preparado para que apliquemos la vacuna, para que transportemos a personas para recibir la vacuna, pues de transportar la vacuna a los lugares, a fabricar la vacuna, de todas las cosas para que otros se salvan. Pues Dios nos ha capacitado. Pues podemos ver que Él ha obrado en nuestras vidas. Pues podemos ver que Él es quien está obrando para nuestro bien y para su gloria. Todo es su obra.
pues podemos ver que nosotros por naturaleza somos pecadores, pero por causa de la obra de Dios en Jesucristo que somos salvos. Una salvación que recibimos en nuestro bautismo. Somos salvos gratuitamente, que recibimos por medio de la fe, para que sirvamos a Dios para su gloria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarden sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues podemos en este momento confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pues quisiera preguntar en este momento si hay alguna petición especial para incluir en las plegarias. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por toda la humanidad de acuerdo con sus necesidades. Oramos dándote gracias, que en Cristo nos haces vivos espiritualmente. Te pedimos que nos ayudes a vivir para tu gloria. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos dándote las gracias que estás obrando para detener la propagación del coronavirus. Te pedimos que obres para eliminarlo y que se hagan disponible para todos la vacuna en contra de él. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos que obres de manera que nuestro presidente y el Congreso tomen decisiones de que están de acuerdo con tu voluntad. Señor, en tu bondad, oramos por los enfermos, los que están sufriendo, y por las necesidades de los de tu pueblo, pidiendo que obres en sus vidas según tu voluntad, para su bien y para tu gloria. Señor, en tu bondad, oramos que nos guíes en implementar nuestro plan estratégico para impactar a nuestra comunidad con el Evangelio. Señor, en tu bondad, oramos que nos sigas guiando en el desarrollo natural de la iglesia. Señor, en tu bondad, oramos que nos ayudes a crecer en nuestro discipulado para que podamos cumplir mejor tu encargo de hacer discípulos. Señor, en tu bondad. Y en tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia,
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pues en este momento es el tiempo que normalmente recogemos la ofrenda. El plato de la ofrenda está aquí en el pasillo y puede depositar su ofrenda en cualquier momento. En este momento vamos a seguir cantando el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva Un espíritu dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera De tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Muéveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. un espíritu dentro de mí. Nos ponemos de pie. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es bueno, justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Tú pides a tu pueblo que limpien sus corazones y se preparen para la fiesta pascual. Renueva nuestros celos de fe y vida y tráenos a la plenitud de la gracia que le pertenece a los hijos de Dios. Innumerables ángeles y arcángeles están delante de ti para servirte noche y día. Y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanzas sin cesar. Junto con el coro celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, siempre cantando. Santo, 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 Dios del universo,
llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y en la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos, diciendo: beben todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo sea el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios.
Nos ponemos de pie. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Y su amor es eterno. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del precioso Salvador Jesucristo y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelve su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ha sido un gusto que nos han acompañado para la misa el día de hoy, sea en persona o viendo la transmisión o la grabación. Pues queremos recordarles que este jueves a las 7 de la tarde, pues vamos a tener el devocional de Cuaresma, que el próximo domingo las misas van a ser a las horas regulares, a las 9 en San Bernardino, a las 12:30 en Fontana, y transmitiremos la misa de Fontana. Estamos viendo de nuestro horario para Jueves Santo y Viernes Santo. Necesito saber si estás esperando asistir a una misa presencial para ver cómo vamos a acomodar nuestros horarios y si vamos a tener misas en las dos iglesias o
en solamente una, pues basando en esto, pues vamos a estar tomando una decisión en estos días. Pues gracias por participar, sea en persona o a distancia. Que Dios los bendiga.